¿De qué sirve la biología? Mire que la pregunta se la hace un biólogo. ¿Para qué sirve la biología? Qué espanto esas horas. Bueno, yo tuve muy buen maestro de biología, pero si me pongo a ver a algunas personas que he conocido que sienten que desperdiciaron una parte importantísima de su vida cuando eran jóvenes y bellos, sentados en un oscuro y sucio salón de clases, escuchando a una persona aburrida hablar de un tema aún más aburrido: los bichos. Mire, bien decía Einstein que la emoción más grande que puede experimentar un ser consciente es la del descubrimiento, la de ver cosas que nadie había visto antes, la de entender cosas que nadie había logrado comprender antes. Él dice que es la emoción de donde viene todo el trabajo científico y todo el trabajo artístico de la humanidad, es la base de la ciencia y del arte, es la base de la actividad intelectual. La curiosidad, pero no la simple curiosidad de irse a asomar detrás de la puerta a ver quién está allí, sino la curiosidad de entender lo que nadie ha entendido antes. La curiosidad de ver, por ejemplo, cómo se ve el mundo desde la punta de la montaña más alta, por ejemplo, o cómo se ve la Tierra desde la Luna. ¿Esto qué tiene que ver con la biología? Ahí le va. Probablemente usted en clases sufrió mucho con las clases de biología. Le iban enseñando bichos que sacaba el profesor de un frasco lleno de formol maloliente, bichos que aún vivos le hubiera producido usted una molestia agarrarlos, como por ejemplo una esponja. La esponja ni siquiera parece animal, más bien parece vegetal. Las esponjas, ¿para qué sirven? Para tallarse la espalda cuando se baña uno, y ni siquiera eso, porque ahora hay productos artificiales hechos de plástico que matan bacterias y que no sé qué tantas cosas más y que permanecen mucho más limpios que las esponjas clásicas. Entonces, ¿para qué sirve una esponja? ¿Para qué me enseñan de las esponjas en clase? Hace poco fue publicado el genoma de la esponja. ¿Qué es esto del genoma? Acuérdese usted que en el centro de prácticamente todas las células de los organismos visibles a simple vista, incluyéndola usted, con pocas excepciones como nuestros glóbulos rojos, existe una estructura que se llama núcleo. Esto de acá. Esta es una célula vista al microscopio y esta bolita del centro es el núcleo. Bueno, en el núcleo existe el famoso ácido desoxirribonucleico. Para no echarse todo este rollo de aquí, ácido desoxirribonucleico, los biólogos hablamos del ADN por sus siglas en español o DNA por sus siglas en inglés. En el ADN existen bloques de información química que sirve cada uno de ellos para fabricar una proteína. El ADN es como una cinta magnética que es igual en todos los seres vivos y en cada uno de ellos se encuentra almacenada las recetas para fabricar las proteínas que sirven para que sus células se comporten como célula de esponja o como célula de ser humano. Cualquier pequeño defecto en alguna de esas recetas puede producir defectos severos en el cuerpo entero. El genoma es la colección de todos los genes. Los genes son recetas químicas para la fabricación de una proteína. Los genes son como recetas grabadas en esta cinta magnética que se llama ácido desoxirribonucleico. Bueno, ¿para qué nos sirve saber el genoma de la esponja? Va a ver para qué. Para comenzar, las esponjas fueron los primeros animales. Fueron los primeros organismos hechos de muchas células que claramente pertenecían genéticamente a la línea animal. Existen en nosotros genes que eran de las esponjas, de las primeras esponjas que existieron hace más de 600 millones de años. Esto ya empieza a ser interesante. ¿Por qué? Porque si en el genoma de la esponja podemos encontrar ciertos aspectos relacionados con algunas enfermedades, va a ser más fácil estudiarlos allí que en nosotros. Al estudiar el genoma de la esponja, estamos estudiando la receta química mínima para fabricar a un animal. Y no estoy tratando de decirle
que es un animal, sino que, pues, bueno, sí, es lo que decimos todos los biólogos. Todos los seres humanos somos animales, pero no en el sentido que mucha gente piensa, o cuando menos no siempre. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, de la esponja. Ok. Las esponjas tienen los genes que, entre otras cosas, sirven para crear un sistema de defensa. Las esponjas tienen algo parecido a los glóbulos blancos que se comen a las bacterias. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes problemas de salud que hay en el mundo en la actualidad tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmune. Si pudiésemos estudiar un sistema inmune animal sencillo, podríamos entender mejor de dónde vienen muchas enfermedades autoinmunes, que son muchas. Por ejemplo, el vitiligo, que es una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso, hasta la caída del cabello. Con eso le digo todo. Hay un montón de enfermedades que son producidas por el mal funcionamiento del sistema inmune. Además, en el genoma de la esponja hay unos cuantos genes que gobiernan la forma en la que se reproducen las células. Al estudiar el genoma de la esponja, encontramos unos genes que tienen que ver con la reproducción celular, y cuando esos genes funcionan mal aparece el cáncer. Entonces parece ser que, descifrando el genoma de la esponja, hemos encontrado una de las claves más importantes que hay para entender por qué existe el cáncer y, mejor aún, cómo detenerlo. Para eso sirven las esponjas, entre un montón de otras cosas más. Bueno, me voy a echar mi cafecito, haga usted lo mismo que le hace bien y escríbame. Me gusta recibir el correo de usted, me sirve para saber qué temas le interesan. Ciencia hay para tirar para arriba, ayúdeme a seleccionar los temas que le gusten a usted. Escríbame. Nos vemos.